Hola amigos, saludos nuevamente desde Jerusalén. Detrás mío los muros de Jerusalén y más específicamente la puerta de Sion, que se llama así porque conduce a la parte de la ciudad que se conoce hoy en día como Monte Sion. El nombre Sion se refiere a una de las montañas de Jerusalén. Probablemente cuando la Biblia habla de Monte Sion era otra parte de Jerusalén y el nombre Sion se trasladó a esta zona en la época de los bizantinos, es decir, hace unos 1500 años, quizás antes también. De cualquier modo, esta es la zona que hoy conocemos como Monte Sion y aquí los principales lugares para visitar son la tumba del rey David, la sala de la última cena y la abadía de la dormición de la Virgen. Hoy los quiero llevar a la abadía de la dormición. Síganme. Tomamos entonces el camino que nos lleva desde la puerta de Sion. En aquella dirección, si siguiéramos con el muro, bajaríamos en dirección al muro de los lamentos, o si seguimos ahí a lo lejos el monte de los Olivos, pero nosotros nos quedamos aquí en el monte Sion, caminamos por este sendero, nos metemos en esta calle estrecha que nos conduce por un lado hacia la abadía de la dormición. Ya ven cómo asoma tan bonita entre los muros. Y aquí en la esquina de la abadía de la dormición tenemos como una especie de bifurcación. ¿Eh? Si seguimos en aquella dirección, se va a la tumba del rey David y la sala de la última cena. Veo un grupo de peregrinos de Brasil. Hace un rato vi uno de México, así que hay pocos turistas, pero algunos hay. Vemos qué bonita la iglesia. Entonces, para aquel lado dijimos tumba del rey David, sala de la última cena. Yo me voy como los brasileros hacia la abadía de la dormición. ¿Por qué dormición? La tradición nos dice que aquí se durmió la Virgen María. Pero ¿cómo que se durmió? ¿Eso qué significa? Bueno, hay algunos que entienden la palabra dormir como una metáfora para decir que aquí falleció, que murió. Dormir es el último sueño, es una forma de referirse a la muerte. Pero hay quienes entienden que la Virgen María no murió, sino que se quedó dormida. Y de ahí que se le diga dormición. ¿Por qué no murió y quedó dormida? Bueno, eso tiene que ver con dos creencias de la Iglesia Católica que otras corrientes de cristianismo no comparten. Una es la Inmaculada Concepción de la Virgen y el otro es el dogma de la Asunción. Ahora lo vamos a explicar. Vemos ahí el campanario de la iglesia. Vamos a acercarnos hacia la puerta. La Inmaculada Concepción de María. Es decir, que María nació sin pecado concebida. Es decir, que los padres de María, Ana y Joaquín, según la tradición, no tuvieron relaciones carnales y la madre de María quedó embarazada, no del Espíritu Santo, sino de su marido, pero sin que haya habido acciones pecaminosas de por medio. La muerte es el castigo por el pecado. ¿Se acuerdan? El pecado original de Adán. Esa es la causa de la muerte. Y si María nació sin pecado y no pecó durante toda su vida, entonces no puede morir y entonces se dice que no murió, sino que quedó dormida. Luego tenemos el dogma de la Asunción que dice que María fue llevada de cuerpo entero, un cuerpo que no había recibido la corrupción de la muerte, llevada por Jesús, asunta, llevada hacia arriba, hacia el cielo. Que me corrijan los católicos más eruditos si digo algo inexacto, pero en realidad este dogma no dice explícitamente que no haya muerto, lo que dice es que el cuerpo no había conocido la corrupción, es decir, todavía no se había empezado a descomponer.
Pero hay quienes entienden que María entonces no murió, sino que quedó dormida. Hay que separar dos eventos distintos. Una cosa es la dormición, María que se queda dormida, que la tradición católica ubica aquí donde estamos ahora, y otra cosa distinta es la asunción. 3 días después es llevada al cielo por Jesús. La tradición ubica ese episodio en otra parte de Jerusalén. Tampoco confundir la ascensión con la asunción. Ascensión, Jesús que asciende al cielo desde la cima del Monte de los Olivos. Asunción, María que es asunta, que es llevada en pasivo, es llevada por Jesús hacia el cielo. Entonces, este no es el lugar de la ascensión, no es el lugar de la asunción, sería, según la tradición, el lugar de la dormición. El terreno para la construcción de la iglesia lo compró en 1898 el Kaiser Guillermo II de Alemania. ¿Se acuerdan que habíamos contado en otro video que habían abierto un hueco en los muros de Jerusalén junto a la puerta de Jaffa para que pudiera entrar? Bueno, había venido a inaugurar otra iglesia, una iglesia luterana, la iglesia del Redentor, que está cerquita de la iglesia de Santo Sepulcro. El hombre tenía en Alemania católicos y también protestantes, necesitaba estar en buenas relaciones con todos, así que compró un terreno aquí y construyó también una iglesia católica que fue inaugurada en 1910. Y a diferencia de la mayoría de las principales iglesias católicas en Jerusalén, que la tienen los franciscanos, esta la tiene la orden de los benedictinos y más específicamente monjes benedictinos alemanes, porque dijimos que el terreno lo había comprado el emperador de Alemania. Si bien se trata de una iglesia moderna, en el mismo lugar donde está esta iglesia, en la época de los bizantinos había una iglesia enorme, posiblemente más grande aún que esta, conocida como Iglesia de la Sagrada Sion. Es uno de los motivos por el cual sabemos que por lo menos desde aquel entonces que esta zona de la ciudad se la conoce como Monte Sion. Esa iglesia fue destruida por los árabes o por los persas y luego hubo otra iglesia en el mismo lugar en la época de los cruzados conocida como Hagia María, la Sagrada María del Monte Sion. También destruida esa iglesia nuevamente por los musulmanes y en la época moderna entonces tenemos la iglesia nueva. Y más nueva todavía porque recién renovada. Estuvo varios años cerrada al público desde antes de la pandemia, desde antes del 2020 y volvió a abrir hace unos pocos meses atrás. Desde que volvió a abrir, yo la vi solamente una vez, la verdad que les quedó muy bonita la restauración. Quiero mostrárselas. Vengan conmigo. La iglesia. Ven aquí junto al piso un barco. El barco era uno de los primeros símbolos de los cristianos, con las 2 letras Hi-Ro del alfabeto griego, que son las primeras letras de la palabra Cristo, y ese es el crisograma. Y miren qué bonita la iglesia. Es una iglesia de estilo artístico ecléctico, o sea, combinando distintos estilos de distintos lugares. Por ejemplo, a pesar de ser una iglesia católica, el estilo de esa imagen de María con Jesús son claramente inspirados en la tradición oriental, griega ortodoxa. Cada uno de estos altares dedicado a otro motivo,
A mí me gusta en particular este de aquí. Me acuerdo hace unos años con Leticia Varga de México. Lo mirábamos aquí, la estatua, y nos preguntábamos quién será este señor. Vemos un hombre que tiene como 2 tablas, ¿verdad? Y al principio pensamos que, bueno, si tiene 2 tablas, una barba blanca larga, tal vez sea Moisés, pero no. Obviamente está haciendo una referencia a Moisés, pero representa a San Benito, y eso que tiene en las manos, si bien posiblemente hecho en forma de 2 tablas, como haciendo referencia y recordando las tablas de la ley, pero no, es la regla, o sea, la regla según la cual deben vivir los monjes de la orden benedictina. Y esta es una iglesia benedictina, así que tenemos aquí una estatua de San Benito. Pero lo más impresionante, la obra de arte más grande que hay en este nivel, porque luego vamos a ir al subsuelo, lo más interesante está en el subsuelo. En este nivel lo principal es el mosaico que forma el piso. En el centro no lo podemos ver totalmente porque en este momento tenemos este candelabro que está colocado aquí, pero en el centro, debajo del candelabro, hay 3 círculos. ¿Por qué 3 círculos? La Trinidad, Dios que es uno y es 3, Dios en el centro. Fíjense en cómo este mosaico y este nivel es circular. En el centro de ese círculo, estos 3 círculos que representan a Dios en el centro, y fíjense que salen como rayos de luz, ¿verdad? Como si fuera un sol, Dios que ilumina. ¿Y a quién ilumina o a través de quién ilumina? Lo vemos aquí. Tenemos en el primer círculo a los 4 profetas grandes, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Isaías. Luego en un círculo posterior los 12 profetas más los 12 profetas menores, y ven luego a los evangelistas. El león que representa a Marcos, el ángel que representa a Mateo, el águila que representa a Juan y el toro que representa a Lucas. Y por supuesto que esos símbolos son referencia a la visión de Ezequiel, que ve a un carro tirado por esas 4 imágenes. Más lejos aún, pasando a los 4 evangelistas, están los 12 apóstoles. Ahí vemos a Simón, no sé si Simón Pedro o Simón el Celote. Y luego ven los meses del año y los símbolos del zodíaco. Acá tenemos, por ejemplo, Libra, Leo, Cáncer y demás. ¿Por qué los signos del zodíaco? Pues si teníamos en el centro al Sol, más a lo lejos los astros, las estrellas, es decir, todo el universo, todo el cosmos que tiene en su centro a Dios, y Dios que ilumina a toda la creación a través de sus enviados. Y si queremos ver algo más impresionante aún que el mosaico del piso, hay que ir debajo del piso a la cripta o subsuelo para ver la famosa estatua de María dormida. Vemos aquí
a la Virgen María dormida, también en el centro de este círculo, que en este caso tiene por arriba imágenes, a Jesús en el centro, sí, pero alrededor mujeres del Antiguo Testamento, con las espigas de trigo. Sería Ruth, las precursoras de María, la reina Esther, Eva, hablamos de María como la nueva Eva, tocando la pandereta, esa sería Miriam, la hermana de Moisés, que con un martillo en la mano, esa tiene que ser Jael del libro de Jueces. La que tiene la cabeza en la mano sería Judith del libro de Judith. Y miren qué bonita, en el centro de estas columnas, 6 columnas en referencia a esas 6 mujeres, luego más lejos otras 12 columnas tal vez en referencia a los 12 apóstoles o a las 12 tribus de Israel, y a los costados también pequeños altares, cada uno una donación de distintos países. Obviamente este que estoy filmando ahora con la Virgen de Guadalupe, traído desde México, también lo trajo en procesión allá por el año 1982 o 81 Leticia Vargas. Si estás viendo este video, un saludo grande a todos los peregrinos que han venido a Israel con Leticia y conmigo. Tenemos aquí de este lado una muy bonita también. Esta es una donación de Costa de Marfil y las imágenes están hechas de marfil. Espero que no hayan lastimado a ningún elefante para hacerlas. Y después cada uno de estos altares, entonces, provenientes de un país diferente. Y luego aquí hacia el fondo tenemos esta otra imagen que representa el Pentecostés. Ahí en el medio, entre los 12 apóstoles, la vemos también a María. Y vemos cómo reciben en forma de lenguas de fuego el Espíritu Santo. Y lo han decidido representar precisamente en esta parte, porque pasando esta pared está en esa dirección la sala de la última cena, y hay una tradición que dice que el Pentecostés ocurría en el mismo lugar donde había sido la última cena. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No se olviden de presionar me gusta, compartir en sus redes sociales. Les pido a los católicos que están mirando que me confirmen si no me equivoqué en ningún detalle en lo que tiene que ver con los dogmas de la Inmaculada Concepción y la Asunción. Estoy siempre abierto a correcciones y a aprender más. Escríbanme también qué otros lugares les gustaría que filme en Jerusalén o en Israel. Nos vemos la próxima.